tiene algo para comentarles. Les dice que este verano 25% de descuento en tratamientos de estética, que además abonando contado o con tarjetas del Banco Santander, con hasta 12 pagos sin recargo, tienen un 15% de descuento adicional. Así que pueden agendar ya la consulta de asesoramiento para armar el plan a medida, llamando al 2710-9790 o al 2711-9115. Bien, respuesta pendiente a la pregunta de García. ¿Cuántas se sumaron al descuelgue finalmente, empresas? Las empresas del descuelgue son una cifra marginal, son algunas decenas en el año. Absolutamente marginal. De un universo de... Y de miles de empresas, miles. No, es realmente marginal. Existe, ¿no es cierto? Lo que existe más, lo más frecuente es sectores en problema. Entonces, cuando el sector está en problema, acuerda pautas más ajustadas. Hoy cuando vos señalabas lo del Estado presente, por eso te preguntaba, ¿qué es lo que hace el rol del Estado? Convoca, por supuesto, pero además fija un lineamiento, fija una pauta asociada a cuál es el crecimiento de la economía esperado, cuál es el crecimiento de la rama en particular esperado y coloca algunos otros elementos arriba de la mesa. Entre ellos, por ejemplo, de que algunos sectores de actividad, si no pegan un salto en la capacitación de los trabajadores, difícilmente puedan alcanzar mejores niveles de productividad. Y eso viene creciendo mucho. Para que ustedes tengan una idea, cierra el año con casi 130.000 trabajadores pasando por el INEFOP. Y se acuerdan que antes el INEFOP es el hijo de lo que antes era la Junta de Empleo. Claro. Y en la Junta de Empleo siempre estuvo dedicada a qué hacemos con el que perdió el trabajo, a ver si lo recapacito y arranca para otra actividad. Bueno, eso que sigue existiendo, hoy en día ha cambiado totalmente el perfil. Hoy el perfil es a los trabajadores que están en actividad, trabajando, claro, capacitarlos más. Y después otra supongo cosa, que se vendrá con todo el cambio de la pérdida de puestos laborales por la tecnología, tendrá que revertirse también. Justamente. Una parte de la capacitación es a los trabajadores que hoy están trabajando y lo capacitas en mejorar en su actividad. Pero una cuestión que estamos extendiendo, estamos invitando a que crecientes grupos de empresas y de trabajadores lo adopten, es hacer planes para que los trabajadores y las trabajadoras culminen los estudios formales. Es decir, la culminación del ciclo básico y la culminación del bachillerato. ¿Y esto por qué? Porque también en la formación en general le da una plataforma al trabajador de poder tener una mayor movilidad social. Hoy cuando Alejandro planteaba las ventajas de la negociación colectiva, obviamente hay más de 13 o 14 años de crecimiento sostenido de la economía. Eso es la base, ¿no es cierto? Cuando tiene que haber crecimiento, tiene que haber algo para repartir. Y bueno, hay para repartir. Y después hay que ver cómo se reparte. Bueno, la negociación colectiva favorece a que se reparta con determinado sentido. Por eso crecieron los salarios en un 55%. Pero además, y es bien importante, es los efectos que tiene el salario y el empleo en el conjunto de la sociedad. Lo que yo voy a decir ahora es técnicamente reprobable, pero creo que todos lo podemos entender. A ver. La mejor política social es el empleo decente. Y esto es técnicamente reprobable porque el empleo no es una política social, ¿se entiende? No, pero ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Cuando vos sacaste a 1 millón de personas de la pobreza, tenés que explicar qué fue lo que hizo. Y si nos creemos que salieron 1 millón de personas de la pobreza porque se creó el Mides, que fue una cosa muy importante, le estamos errando. El Mides atacó la indigencia, atacó a aquellos que no tenían un plato de comida, ¿se entiende? El corazón de la mejora es que creas más empleo formal y que creas empleo mejor pago. ¿Por qué? Porque en el Uruguay, más o menos, de cada 10 pesos que entran en un hogar, casi 8 son rentas provenientes del trabajo o las jubilaciones. Entonces, este es el Uruguay que nosotros tenemos. Entonces, impacta mucho en la economía de los hogares tener trabajo, que crezcan las jubilaciones y que crezcan los salarios. También impacta después mucho te impactan los casi 7 que se te van en impuestos y servicios. Sueldos mayores de 15.000 mangos. Hoy tenemos cerca de 400.000 uruguayos que están ganando 15.000 pesos. Sí, sin duda. Eso no sé si es salir de la pobreza, Gerardo.
Con la Bueno, mano. señores, Desde el punto de vista a ver. del índice podrá ser, pero desde el punto de vista real... Señores, si me permiten, ese debate es muy interesante en sí mismo, pero no nos da el tiempo en este momento. Ah. Lo tomamos Tiene que otro volver, día. tiene que volver. Perfecto. Pero volvemos. Está bien, porque salir de la pobreza es hablar de 15.000 pesistas, tanto, está perfecto planteado, pero no nos da hora para cerrar. Lo que sí me gustaría agregar antes de irnos, porque hay muchas consultas de televidentes, se viene esta época, turismo, verano, zafra, acá realmente, ¿no? Cómo trabaja la inspección, hasta dónde se va a inspeccionar, hasta dónde se va a permitir ese juego no explícito de hagamos un trabajo negro por unos meses. Y sobre todo, ¿qué derecho tienen a decirle a una persona, te contrato por 120 días, pero no podés tener ningún día libre? ¿Quién regula esa etapa? Y las personas migrantes. Agrego este punto porque me parece algo muy importante, el tema de las personas migrantes. Muy bien. Quedan 3 minutos, son tuyos para la respuesta. Y voy a tratar del menos. Primero, no hay ninguna normativa que habilite, por más que tengas un trabajo de zafral, a 120 días no tener descanso. El descanso acá está establecido en cantidad de horas semanales y por lo tanto el ejemplo que seguramente algún oyente o algún oyente te llamó, eso es un ejemplo de condiciones que no cumplen con la normativa y por lo tanto le brindamos cualquier oficina de trabajo en cualquier rincón del país para asesorarlo y hacer una fiscalización donde garantizamos proteger el derecho del denunciante. O sea, el patrón no va a saber quién denunció. Esa es la cuestión. Segundo, ¿cómo planificamos el trabajo de zafra? Efectivamente, en la zafra se dan algunas condiciones. En la zafra del verano se da. Exacto. En gastronomía, menor medida de hotelería, pero en gastronomía y el pequeño comercio y en los sectores servicios, un informalismo mayor, no del comercio establecido todo el año, sino el que se estableció por pocos días. Golondrina, sí. ¿Qué cantidad detectamos el año pasado de lo que vos señalabas, los extranjeros? El año pasado encontramos 157 extranjeros, la inmensa mayoría de origen argentino, y muchos de ellos que venían a hacer la temporada y financiaban parte de su temporada trabajando en un boliche, ¿no es cierto? Sí. Esto que parece una cosa, bueno, es porque es un trabajo ocasional, para el que compite pagando todo en regla es un problema que el Estado tiene que fiscalizar. Por lo tanto, nuestra fiscalización va a estar atendiendo a proteger los derechos de los buenos empresarios pagadores y proteger los derechos de los trabajadores, incluyendo al extranjero. Con garantía de que el trabajador puede denunciar y es denunciado anónimamente. Porque eso es crucial. Claro. Absolutamente. Rey, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ustedes. Y a ustedes, como siempre, será hasta mañana. Muchas gracias.